Hola, ¿qué tal? Nuevamente con el gusto de saludarlos en una nueva clase más del diplomado. Espero que les esté gustando. Y me toca hablar de un tema en donde me gané la rifa al tigre, porque no es tan fácil hablar de insuficiencia cardíaca con fracción de eyección preservada, porque tenemos mucho el chip de la fracción de eyección reducida. Pero sin embargo, espero cambiar esta manera de pensar que tenemos con respecto a la insuficiencia cardíaca después de esta clase. Ya han visto un poco de las generalidades con respecto a la insuficiencia cardíaca con fracción de eyección reducida con el doctor Juan Carlos de la Fuente. Y bueno, pues ahora vamos a ver de qué hablamos cuando estamos diciendo que el paciente tiene insuficiencia cardíaca con fracción de eyección preservada. Seguramente Juan Carlos les comentó un poquito que la insuficiencia cardíaca con fracción de eyección reducida está asociada a ciertas características de los pacientes, pacientes no tan añosos, predomina en hombres, la etiología predominantemente es isquémica, ¿no? Y luego entonces la forma en cómo veíamos a un paciente con insuficiencia cardíaca, cuando entraba al consultorio era más o menos así, ¿no? Un señor de edad entre los 50 y los 60 años, que refería a angina y más disnea, o que ya nos refería a haber tenido un infarto, y que acudía con nosotros por falta de aire y porque se empezó a hinchar. Y antes ese era el concepto de la insuficiencia cardíaca. Ahora, conforme hemos visto cada vez más y hemos podido detectar cada vez más pacientes con insuficiencia cardíaca con otro tipo de características, se puede entender, o se sabe, mejor dicho, que la insuficiencia cardíaca ya no nada más es este paciente como lo vemos, sino ahora nuestro paciente con insuficiencia cardíaca lo vemos así, porque la insuficiencia cardíaca con fracción de eyección preservada tiene otras características completamente diferentes. Pero al final los dos, el síntoma con el que van a llegar con nosotros es con disnea y con hinchazón de los tobillos. Eso no cambia. Lo único que cambia es que las comorbilidades atrás de ellos son otras, los tratamientos son diferentes, pero al final son pacientes con insuficiencia cardíaca con el mismo mal pronóstico si no los identificamos y no los tratamos. La insuficiencia cardíaca con fracción de eyección preservada, como ya hemos visto en esta diapositiva que me parece les proyecté en una de las primeras clases, actualmente es el fenotipo predominante incluso en los pacientes con insuficiencia cardíaca. Es decir, es más la probabilidad de que yo me enfrente a un paciente con insuficiencia cardíaca en mi consultorio con este fenotipo, con fracción de eyección preservada, a con lo que yo solía ver, que era un paciente en donde me reportaban un eco dilatado, un corazón dilatado y con función bajita en el ecocardiograma. Ahora lo que me van a reportar es un eco con un corazón pequeño, con problemas en la relajación o en la diástole y con una función por arriba del 50%. Pero no por eso no quiere decir que no tenga insuficiencia cardíaca, porque cuando yo le hago los péptidos natriuréticos para saber si la falta de aire es por este incremento en las presiones dentro de las cavidades del corazón, pero ahora en un corazón pequeño hipertrófico, también van a salir igual de altos los péptidos natriuréticos. Entonces es un paciente con insuficiencia cardíaca y que al momento de no poderse llenar adecuadamente de sangre, pues la sangre que va a expulsar, aunque tenga la suficiente fuerza, es muy bajita y también va a generar alteraciones de la perfusión en los pacientes. Entonces, al final es un cambio en las características, pero en donde la manifestación clínica es la misma. Y esto es lo que yo les comentaba, ¿no? Aquí podemos ver, de acuerdo a las características clínicas de mi paciente, ¿no? En cuanto a la edad, el peso, la proporción de presión arterial, el sexo, etcétera, cómo cambian las características de los pacientes con una insuficiencia cardíaca con fracción de eyección preservada. El paciente con insuficiencia cardíaca con fracción de eyección preservada es predominantemente mujer, es más añoso, tiene presión arterial sistólica mayor. Quizá no es un paciente más gordito que el de función reducida, pero sí tiene muy marcado el que es más añoso, el que es mujer y que tiene más, son más hipertensos, tienen más arritmias y tienen más de otras comorbilidades, como puede ser anemia o puede ser enfermedad del pulmón.
Entonces, son pacientes que en las características son diferentes, por eso yo les ponía la foto. Antes es un hombre relativamente joven, ahora es una mujer gordita, añosa, hipertensa, y que si esta mujer les llega con disnea, piensen en insuficiencia cardíaca. Y el pronóstico es el mismo. Aquí podemos ver en este registro muy importante de más de 42,000 pacientes, en donde la sobrevida de los pacientes, independientemente de si tienen asociado enfermedad arterial coronaria o no, la sobrevida a 1 y a 3 años incluso llega a ser peor o menor, ¿no? Porque esta es la sobrevida, la línea azul de la sobrevida, es la sobrevida de los pacientes con insuficiencia cardíaca con estas fracciones de eyección preservadas. Entonces la sobrevida, vean cómo es menor, incluso comparado con aquellos que tienen insuficiencia cardíaca con el fenotipo de fracción de eyección reducida. Y esto es fácilmente entendible porque como era una entidad en donde hasta hace poco no la reconocíamos, no la entendíamos, e incluso yo creo que hay muchas cosas que todavía no entendemos de ella. Y apenas estamos teniendo fármacos que ayuden a tratarla, pues evidentemente si es una enfermedad que carece de fármacos que nos ayuden, pues es una enfermedad que tiene altas probabilidades de generar muerte en los pacientes. Entonces, no pensar que porque el corazón tiene una función arriba del 50%, el paciente no se puede morir. Se muere igual, solamente que por otros mecanismos. Y son pacientes que son más limitados. Vean, aquí les pongo la capacidad de hacer diferentes actividades de la vida rutinaria de acuerdo al tipo de insuficiencia cardíaca. Vean cómo están más limitados los pacientes con insuficiencia cardíaca con fracción de eyección preservada para hacer casi todo. Más limitados para bañarse, más limitados para vestirse, más limitados para caminar, más limitados para hacer algún tipo de actividad recreativa o siquiera hacer trabajos en casa o trotar, hacer ejercicio. Entonces, el paciente con insuficiencia cardíaca con fracción de eyección preservada tiene una peor calidad de vida. Pero vuelvo a lo mismo, esto es porque no tenemos medicamentos que cambien este pronóstico y esta historia natural de la enfermedad. Y hablando un poquito de fisiopatología, para que entendamos el por qué es diferente. La insuficiencia cardíaca, como ya comentamos, tiene o está rodeada de variables o de comorbilidades diferentes. Y está más asociado a un problema inflamatorio y a un problema sistémico, más que un problema local del corazón, ¿no? Entonces, así vemos que dentro de la fisiopatología de la insuficiencia cardíaca con fracción de eyección preservada, tenemos detrás enfermedades metabólicas como la obesidad, la diabetes, el síndrome metabólico, o enfermedades que produzcan inflamación sistémica como la artritis reumatoide, la psoriasis, la enfermedad renal crónica. Y eso va a generar va a generar un ecosistema o un ambiente inflamatorio que en donde el primer órgano de choque en el corazón, ¿no?, de todo este ambiente sistémico inflamatorio va a ser el epicardio. Y el epicardio va a responder a toda esta actividad inflamatoria con el incremento o la producción de citocinas, que también son inflamatorias, como la interleucina, como el receptor de interleucina, como el factor de necrosis tumoral. Y a través de estas citocinas que el epicardio va a producir en respuesta a un escenario inflamatorio sistémico, se va a volver un transductor de los efectos sistémicos. Es decir, las enfermedades metabólicas no van a actuar directamente sobre el corazón o predominantemente sobre el corazón, sino a través del epicardio, que va a producir citocinas, se va a producir este estrés oxidativo del que ya hablábamos, inflamación, disfunción en la microcirculación del músculo, fosforilación de una de las proteínas elásticas del corazón que hacen que el corazón tenga esta capacidad de distenderse, y finalmente fibrosis. Estos efectos sí ya son dentro del músculo cardíaco, pero no son en el endocardio, como comúnmente lo vemos en los pacientes con insuficiencia cardíaca con fracción de eyección reducida, en donde si el paciente se infarta, lo primero que se infarta es el endocardio, y de ahí el infarto se puede ir extendiendo hacia el mesiocardio o hacia el epicardio, ¿no?, del músculo. Acá la fibrosis y todos estos efectos son los que están pegaditos al epicardio, que es la parte externa del músculo, ¿no? Y entonces aquí el músculo se vuelve fibrótico, se vuelve poco distensible, y entonces ahí es el corazón donde, a pesar de que no hay una pérdida de celularidad, pues esta fibrosis es como una capa que evita que el corazón se distienda. Aquí les traigo ejemplos, por ejemplo, la miocardiopatía hipertensiva.
La miocardiopatía hipertensiva empieza a generar esta activación de mecanismos neurohormonales y activación de la inflamación sistémica, inicialmente como adaptación para tolerar este incremento en el trabajo al que está sometido el corazón, y que inicialmente van a ser compensadores para poder generar o mantener el trabajo del corazón a pesar de este ambiente adverso de hipertensión, pero que a la larga la respuesta va a ser hipertrofia, ¿no? Entonces ya tenemos una enfermedad sistémica asociada a inflamación, estrés oxidativo, que va a llevar a que el corazón esté hipertrófico, asociado a una incapacidad para relajarse, a una mayor fibrosis, y esto va a generar que el corazón tenga una función sistólica conservada, una fuerza de contracción normal, pero incapacidad para dilatarse. Y al final el corazón, estas alteraciones lo que van a producir en el paciente es disnea, porque estas presiones de llenado, ¿no?, que se van a producir por esta alteración de la falta de relajación, se van a transmitir inicialmente al pulmón, ¿no? El paciente manifiesta disnea, y después se van a seguir transmitiendo hacia el lado derecho, congestionando el sistema venoso y provocando los síntomas derechos: incongestación yugular, edema de extremidades, hepatomegalia, ascitis, etc. Y si por ahí se añade en el paciente hipertenso un evento agudo, como puede ser un infarto que cause pérdida aguda de los miocitos, pues entonces ya podemos entender por qué estos pacientes hipertensos pueden virar de tener una insuficiencia cardíaca con fracción de eyección preservada a tener además una pérdida en la función contráctil, perder la fuerza de contracción y disminuir esta FEBI de más del 50% que puede tener inicialmente a menos del 40%, y entonces quedar ya después como un paciente con insuficiencia cardíaca con fracción de eyección reducida. Este esquemita ya se los había puesto en cuanto a las alteraciones del metabolismo. Es muy importante el estrés oxidativo del que hablábamos, tanto dentro del cardiomiocito como el que se transmite a través de las citocinas inflamatorias que se producen en el epicardio, pero que al final lo que van a producir es nuevamente muerte de los cardiomiocitos, hipertrofia, sustitución de esta muerte de los cardiomiocitos por fibrosis, y generar incapacidad para distenderse en el corazón. Y si además en este paciente diabético dislipidémico hay un infarto o isquemia miocárdica crónica, pues se va a perder la función sistólica también, y el paciente puede virar de inicialmente tener una insuficiencia cardíaca con fracción de eyección preservada asociada a alteraciones del metabolismo y del estrés oxidativo, a un paciente que tiene alteraciones diastólicas, pero además pierde la función sistólica y quedar en una insuficiencia cardíaca con fracción de eyección reducida. En el caso de la obesidad, pues se activan tres sistemas importantes, producto de el acúmulo de adipocitos, que es el sistema de la aldosterona, el sistema de la neprilicina y el sistema de la leptina, que como pueden ver, cada uno de ellos provoca al final tres situaciones importantes. Incremento, ¿no?, en la retención de volumen y de sodio, que va a generar incremento de este volumen dentro del corazón, incrementando la presión y los volúmenes ventriculares, en donde la neprilicina, ¿no?, va a inhabilitar a estos péptidos natriuréticos que inicialmente van a generar que el paciente orine, pero se inactivan por la neprilicina, y junto con la leptina que produce esta fibrosis cardíaca y renal, pues tenemos un corazón incapaz de distenderse para tolerar volumen dentro de un escenario de volumen incrementado. Entonces esto genera incremento de las presiones que se transmiten nuevamente hacia el pulmón, generando disnea y generando la insuficiencia cardíaca con fracción de eyección preservada. Nuevamente, si este paciente gordito se infarta, pues entonces viramos y pierde la función sistólica, pues viramos a este paciente al escenario de una insuficiencia cardíaca con fracción de eyección reducida. De tal manera que ya sabemos un poquito cómo funciona todo esto de la inflamación a nivel sistémico, que es lo que va a producir al paciente cambios en la estructura del músculo del corazón. Pero hay que recordar que el músculo del corazón no nada más está en el ventrículo, sino la aurícula también tiene músculo cardíaco, ¿no? Entonces, esta afectación del músculo a nivel cardíaco se da tanto para las aurículas como para los ventrículos. En el ventrículo izquierdo ya comentamos, hay alteraciones de la distensibilidad, y en la aurícula izquierda se produce algo que nosotros llamamos miopatía auricular, produciendo o haciendo que el paciente se vuelva más propenso a tener arritmias, sobre todo fibrilación auricular. Por eso estos pacientes con insuficiencia cardíaca con fracción de eyección preservada están más propensos a tener asociados fibrilación auricular como una comorbilidad
cardíaca y que afecta también al pronóstico. Obviamente, pues todos los estudios que se habían hecho para tratar de mejorar el pronóstico de estos pacientes estaban enfocados en lo que se utilizaba para pacientes con insuficiencia cardíaca con fracción de eyección preservada, es decir, los IECAS, los antialdosterónicos, los betabloqueadores, que como podemos ver no tienen mucho que ver con la fisiopatología, ¿no? Y por lo tanto daban resultados que no eran satisfactorios, es decir, no había resultados positivos en estos diferentes ensayos cuando utilizábamos un IECA o un ARA2, ¿no? O un antialdosterónico, o incluso otros medicamentos como sildenafil o sacubitril/valsartán. Sacubitril/valsartán es una molécula que, como ya vimos, por ejemplo, en el caso de la obesidad, que es una comorbilidad importante en los pacientes, sí tiene que ver un poquito con la neprednisona. Entonces, digamos que los ensayos con sacubitril/valsartán se han quedado ahí en la rayita para demostrar una mejoría en el paciente con insuficiencia cardíaca con fracción de eyección preservada. En algunos perfiles, de acuerdo ya al expertise que nosotros podamos tener, el sacubitril/valsartán puede estar indicado de acuerdo a si consideramos ya nosotros un poquito de acuerdo a nuestro expertise que el paciente se puede beneficiar. Pero no es en todos los pacientes con fracciones de eyección por arriba del 50%. Esto ya tiene que ser de manera muy individualizada. ¿Por qué? Porque lo que ya hemos comentado, ¿no? Porque el tratamiento que se estaba tratando de utilizar también para estos pacientes con fracción de eyección preservada, pues era el que nosotros utilizamos normalmente para inactivar esto que funciona en fracción de eyección reducida, pero que no es el mismo que es el que tenemos para fracción de eyección preservada. De ahí que los tratamientos o los ensayos no hayan dado resultados tan favorecedores como nosotros hubiéramos querido hasta el momento. Sin embargo, los medicamentos que actualmente sí ya demostraron, afortunadamente, ser los primeros en tener un impacto en la mortalidad de los pacientes con este fenotipo de insuficiencia cardíaca con fracción de eyección preservada y que actualmente tienen la mayor indicación que cualquier otro medicamento para tratar a estos pacientes son los ISGLT2, hablando de empaglifosina y dapaglifosina, que ahorita lo vamos a comentar. Y los primeros indicios de que estos medicamentos fueran a funcionar por todos los efectos que van a ver más adelante, sobre todo a nivel metabólico e inflamatorio, pues se dieron en este estudio que se llamó SOLOIST, en donde en pacientes diabéticos con fracción de eyección que pudiera ser desde bajita hasta muy alta, se probaron en pacientes que hubieran tenido una descompensación por falla cardíaca reciente. Y lo que se vio es que estos pacientes a los que se les daba esta droga, que se llama sotaglifosina, tenían menos probabilidad de tener un evento primario, que era un evento combinado en donde podíamos o en donde se combinó la probabilidad de muerte o de hospitalización por insuficiencia cardíaca. Y lo interesante se vio es que estos medicamentos funcionaban tanto para pacientes con función por abajo del 50%, pero incluso tuvieron un mejor rendimiento y una mayor protección contra muerte cardiovascular y hospitalización en pacientes que tenían fracciones de eyección por arriba del 50%. Entonces ahí fue cuando empezaron a decir, ah, caray, estos medicamentos son los que realmente pudieran ser los primeros en funcionar, porque hasta el momento no teníamos nada que funcionar. De ahí salieron dos estudios importantes que les voy a comentar rápidamente, que son el Emperor Preserve, que se publicó hace un año en el Congreso Europeo de Cardiología, que incluyó, como ven, casi 6,000 pacientes y se probó en pacientes con fracciones de eyección por arriba de 40%, es decir, pacientes que no tuvieran el fenotipo de fracción de eyección reducida. Y lo que se demostró es que la empaglifosina reducía o era muy buena comparada contra el placebo para reducir en casi 20% o un poquito más, 21%, la probabilidad de que un paciente se hospitalizara por insuficiencia cardíaca o se muriera por un problema cardiovascular. Y el beneficio era a partir de pacientes con fracción de eyección por abajo del 50%, pacientes con fracción de eyección por arriba del 50% e incluso en pacientes con fracciones de eyección tan altas como del 60%. De tal manera que empaglifosina fue el primer medicamento de esta clase de los ISGLT2 que demostró realmente tener un impacto positivo en disminuir la mortalidad y la probabilidad de que un paciente se hospitalizara por insuficiencia cardíaca en 20% comparado contra no darles nada a los pacientes, es decir, comparado contra placebo, y que no se había demostrado con ninguna otra clase terapéutica anteriormente. Y después viene Deliver, que es el que se acaba de publicar en el recién
Congreso Europeo de Cardiología que se acaba de llevar a cabo en Barcelona, que es el otro medicamento de esta clase de los ISGLT2, que es dapagliflozina, y vean cómo el resultado es prácticamente lo mismo, ¿no? Disminuir casi en un 20% la probabilidad de que el paciente tuviera un empeoramiento que llevara al paciente a hospitalizarse por insuficiencia cardíaca o que tuviera muerte cardiovascular. Y como podemos ver, era el efecto positivo para reducir esta probabilidad de eventos tanto en pacientes que tuvieran fracciones de eyección por abajo del 50%, como en aquellos pacientes que tuvieran fracciones de eyección por arriba del 50% e incluso hasta más del 60%. Entonces, esto, la verdad, a los que nos dedicamos a falla cardíaca, nos generó, digamos que pudimos ver la luz al final del túnel, o podemos tener un nuevo amanecer para tratar a estos pacientes, porque antes no teníamos nada. Y ahora sabemos que estos medicamentos realmente pueden impactar en el tratamiento de estos pacientes con fracción de eyección preservada. Este es un resumen, ¿no? Del por qué los ISGLT2 son muy importantes en estos pacientes, porque para pacientes con fracción de eyección menos del 40%, funcionaron los IECAS, funcionaron los ARA en diferente medida o en diferente proporción, ¿no? Funcionan los beta bloqueadores, funcionan los ISGLT2, funcionan los antialdosterónicos, funciona muy bien el ARNI, ¿no? Para inhibir el ARA, o mejor dicho, para inhibir el receptor de angiotensina y para inhibir la neprilicina, ¿no? Que es un efecto combinado el que tienen estos medicamentos. Y hay otros que también funcionan para mejorar el pronóstico de los pacientes que tienen fracción de eyección por abajo del 40%. Pero los pacientes que tenían fracción de eyección por arriba del 40%, pues vean, hay varios estudios que se habían intentado, ¿no? Que son estos que les pongo en gris, y que no habían tenido resultados positivos hasta que llegaron afortunadamente estos dos, ¿no? Basados en ISGLT2, en esta clase farmacéutica, que son actualmente los pilares para tratar a los pacientes con insuficiencia cardíaca con fracción de eyección preservada. Entonces, para concluir, digo, obviamente estos temas los iremos desglosando más ampliamente dentro del diplomado, pero la conclusión dentro de las generalidades de la insuficiencia cardíaca con fracción de eyección preservada es que cada vez es más frecuente, es el fenotipo que actualmente van a ver muy seguido en su consulta, que desafortunadamente todavía nos hace falta mucho por conocer, pero hemos ido dando pasos a pasitos, ¿no? Firmes, como en el caso de los ISGLT2, que ya demostraron finalmente algún beneficio en los pacientes, que normalmente el fenotipo de estos pacientes es el paciente con muchas comorbilidades, ¿no? Un paciente añoso, un paciente hipertenso, diabético, gordito, ¿no? Y que por lo general es un paciente femenino. Que el sustrato fisiopatológico es la inflamación, que va a generar un problema a nivel del epicardio, ya hablando del corazón, y va a generar alteraciones de la distensibilidad. Por eso es preservada, porque no se altera la función sistólica, sino se altera la función diastólica, y que probablemente las mejores estrategias sean encaminadas actualmente en los ISGLT2 por sus efectos múltiples que tiene a nivel hemodinámico, pero sobre todo por sus múltiples efectos antiinflamatorios, que como sabemos actualmente, y lo pudimos ver a lo largo de la charla, es la vía fisiopatológica cardinal de este fenotipo de insuficiencia cardíaca. Nuevamente no me queda más que agradecerles muchísimo su atención y bueno, estaremos en contacto a lo largo de todo este diplomado para estar resolviendo todas las dudas que se les vayan generando. Muchísimas gracias.